At New Balance, we believe if you run, you're a runner, however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Los ángeles más misteriosos de la Biblia son los Ophanim. En el Antiguo Testamento, los ángeles se mencionan 108 veces. El libro de Génesis informa casos de ángeles que intervienen en la vida de Abraham y Jacob. En el libro de Éxodus, Moisés también encontró ángeles durante el periodo de la peregrinación del desierto. En total, la palabra ángeles o ángel aparece en el libro de Derecho y en los escritos de Moisés 32 veces. Los ángeles de Dios se nos presentan en las Escrituras como los anfitriones del cielo. Los ángeles son seres reales, no son figuras u opiniones míticas, son personalidades espirituales que tienen un impacto físico. Al igual que el mundo demoníaco, el mundo angelical también está oculto. Es posible que no podamos tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. No podemos tratar con ellos, pero pueden destruir reyes. Esto nos lleva a los ángeles más misteriosos de la Biblia, los Ophanim. ¿Qué son los Ophanim? El término Ophanim en el antiguo hebreo se refiere a las ruedas, el singular es Ophan. Por supuesto, las ruedas se citan varias veces en el Antiguo Testamento, y los Ophanim pueden referirse a las ruedas normales en un automóvil o un carro. Pero de particular interés son las ruedas en el trono de Dios, mencionadas en la visión de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? ¿Quién fue este profeta que vio esta visión? Profeta Ezequiel. El nombre Ezequiel significa Él. Dios es fuerte, o Dios fortalece, o puede, Dios fortalece. Este profeta vivió durante uno de los periodos más difíciles en la historia de Judá, a saber, el exilio babilónico. Y esto puede indicar la razón de su nombre. Durante la conquista de Nabucodonosor, en 597 a.C., fue uno de los 10,000 prisioneros capturados de Jerusalén, y probablemente profetizó en Babilonia por los exiliados en los asentamientos de Tel Aviv, en el río Cabur. El ministerio de Ezequiel era absolutamente necesario para los exiliados. Para aquellos que creyeron y prestaron atención a sus palabras, había vida, pero a los demás, el juicio correcto. El ministerio de Ezequiel demostró que Dios todavía se estaba comunicando con Elos, incluso en tiempos de juicio severo. Aunque fueron castigados, no fueron abandonados. Jeremías predicó el mensaje de Dios en Jerusalén, mientras que otra voz lo predicó a los exiliados en Babilonia para ser informados sobre los planes de Dios. Ambas voces eran igualmente fuertes. Ezequiel ve los Ophanim. Ezequiel estaba en el exilio cuando Dios le apareció. Dios usó este encuentro para comenzar el ministerio de Ezequiel como profeta, mostrándole una visión sorprendente. Es difícil definir los Ophanim descritos en la opinión de Ezequiel sin considerar toda revelación. Dios elige abrir los cielos antes de los ojos temporales de Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los extractos más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero informa dónde estaba cuando vio la visión, Ezequiel 1:1-4, y sucedió el 13º año, el 5º día del 4º mes, en medio de los cautivos, al lado del río Quebar, que los cielos abrieron, y tuve visiones de Dios. El 5º día del mes, en el 5º año del cautivo del rey Joaquim, la palabra del Señor llegó expresamente a Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote, en la tierra de los caldeos, por el río Quebar,
Y llegó la mano del Señor. Y yo, mirada, y he aquí, un viento tormentoso vino del norte, una gran nube con un fuego que gira y un brillo a su alrededor, y en medio de esto, como el color ámbar, en el medio del fuego. Intentó describir con palabras algo que no podía explicarse claramente. Usó comparaciones para describirlo comparándolo con otras cosas, para dar una idea de lo que era. Leemos la frase, algo como un metal brillante en el medio del fuego. Ezequiel percibe una amenazante nube oscura de rayos y fuego que se acerca al norte. Dentro de la nube hay 4 seres iluminados que brillan intensamente. Aunque los seres tienen la apariencia de humanos, no son humanos en absoluto. Cada uno tiene 4 caras diferentes, una cara humana, una cara de león, una cara de águila y una cara de águila. El profeta no registra a estas criaturas con el nombre en Ezequiel 1, donde comienza el relato de su visión, pero en el capítulo 10 se identifican como querubines, Ezequiel 1, 5, 7. Y en medio de la misma había una similitud de 4 seres vivos, y esta era su apariencia. Tenían la semejanza del hombre, y cada una tenía 4 caras, como cada 4 alas, y sus piernas eran rectas, y las plantas de sus pies, como la planta del pie de una pantorrilla, y la luz como el color del cobre pulido. Lo que Ezequiel vio era real, pero tuvo que describirlo con términos familiares. Antes de presenciar el Ofanim, Ezequiel vio criaturas que luego fueron identificadas como querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son el primero de la jerarquía angelical en aparecer en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. No sabemos cuál fue la reacción de Adán al presenciar estos gloriosos querubines por primera vez en la historia humana. Tal vez admiración, miedo y asombro vengan a mente. En Éxodo 25, Moisés recibió instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varios artículos de muebles que se utilizarían en el tabernáculo. El arca del pacto y el propiciatorio donde Dios prometió reunirse y comunicarse con Moisés fue el primero en ser detallado. ¿Qué quería poner Dios o el propiciatorio? Eligió representaciones del querubín en oro. ¡Qué vista impresionante debe haber sido! Querubines asociado con la propia presencia de Dios. Y aquí Ezequiel ve a los querubines en la presencia de Dios. Constantemente glorifican a Dios. Aunque los artistas han pintado querubines, el plural del querubín, como las pequeñas criaturas angelicales de inundación, la Biblia las describe como visitantes del trono de Dios y ejecutando su voluntad. Ezequiel 1, 8, 10. Bajo sus alas, en sus 4 lados, había manos humanas. En cuanto a las caras y alas de los 4 seres vivos, sus alas se tocaron, sus caras no giraban cuando se movían. Cada una fue recta. En cuanto a la forma de sus caras, cada uno tenía una cara humana. Los 4 tenían la cara de un león a la derecha y la cara de un buey a la izquierda, y los 4 tenían la cara de un águila. Ezequiel se dio cuenta de que cada ser vivo tenía 4 caras. Un humano, posiblemente que representa la inteligencia, un león, que representa la fuerza, un buey, que representa la servidumbre, y un águila, que representa la elevación. Tenían alas y la voluntad ir a donde fue el Espíritu. El Señor quería que Ezequiel entendiera que está en todas partes. Ezequiel pudo haber estado en una tierra de cautiverio, pero no estaba solo. Dios estaba con él. Como creyentes en Dios podemos encontrar consuelo en el hecho de que Él siempre está con nosotros, no importa dónde estemos o qué desafíos nos enfrentamos. La idea de que Dios está presente en todas partes nos da tranquilidad al saber que siempre está con nosotros. Ezequiel 1, 11, 14. Tal era la apariencia de sus caras, sus alas se extendieron. Cada una tenía 2 alas, jugando con otro ser, y 2 cubriendo sus cuerpos. Y cada uno fue recto. Donde el espíritu estaba a punto de ir, irían sin darse la vuelta a medida que avanzaban. En medio de los seres vivos,
había algo que parecía brasas de fuego, como antorchas que se movían entre los seres vivos. El fuego era brillante y el rayo parpadeaba del fuego, y los seres vivos corrían de lado a lado como rayos de luz. El auto. Después de ver el querubín, Ezequiel vio las ruedas, como las ruedas de un automóvil. El mejor objeto para imaginar lo que vio Ezequiel. Es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin tener que girar. Tenga en cuenta que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Ezequiel 1, 15, 21. Cuando miré a los seres vivos, he aquí, había una rueda en la tierra al lado de los seres vivos para cada uno de los 4. La aparición de las ruedas y su trabajo era como topacio brillante, y los 4 tenían de la misma manera. Su apariencia y trabajo estaban como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando se mudaron en cualquiera de sus 4 direcciones, sin girar a medida que avanzaban. En cuanto a sus bordes, eran altos e impresionantes, y los bordes de los 4 estaban cubiertos de ojos cerca. Cuando los seres vivos se movieron, las ruedas se movieron con ellos, y cuando los seres vivos se levantaron de la tierra, las ruedas también se levantaron. Donde el espíritu estaba a punto de ir, irían en esa dirección, y las ruedas se levantaron de la misma manera que lo hicieron, ya que el espíritu del ser vivo estaba en las ruedas. Cuando fueron, y cuando se detuvieron, y cuando se levantaron de la tierra, las ruedas se levantaron de la misma manera que lo hicieron, ya que el espíritu del ser vivo estaba en las ruedas. Ezequiel continuó describiendo la interacción constante entre las ruedas y los querubines. Donde fue el querubín, las ruedas fueron. Informó que el Espíritu de Dios se manifestó a sí mismo en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la conciencia completa de Dios. Él lo ve y lo sabe todo. Este gran libro comienza con una visión. Ezequiel recibe una revelación de Dios de 4 figuras angelicales. Desde este punto de vista, Dios llama al profeta como su portavoz y vigilante de los exiliados hebreos. Esta vista es la primera de las 4 en el libro. Ezequiel describe esta primera visión con detalles vívidos. Como todos los líderes efectivos, habló lo más claramente posible. Un pastor dijo una vez: si está confundido en el púlpito, es nebuloso en el banco de la iglesia. Ezequiel ha proporcionado visión a través de analogías y luego aplicó estas vistas. Comunicó una imagen y luego compartió su punto de vista. Las visiones divinas siempre ayudan a un líder y a la gente a moverse en la dirección correcta. Una visión divina también parece incluir estos componentes. El espíritu de los seres vivos estaba sobre las ruedas para que los seres se movieran en la dirección donde las ruedas se movieron. Fue realmente una vista impresionante. Las enormes ruedas, los seres vivos, el fuego que se desarrolló y los ojos en los bordes de las ruedas. ¡Qué imagen tan impresionante de la providencia de Dios! Siempre en acción, dibujando intrincadamente, nunca perdiendo y nunca llegar tarde. Lo que Ezequiel vio o describió en este tramo es difícil para ver en su totalidad. Presumiblemente, es una imagen de un auto magnífico con 4 ruedas que trae el trono de Dios. La escena da la impresión de movimiento continuo y actividad, no solo por parte de los seres vivos, sino también por el trono de Dios. La sensación parece ser que las ruedas y su funcionamiento podrían moverse en cualquier dirección, pero no había sentido del caos o desorden en tus movimientos. Un comentarista bíblico popular declaró al respecto: como una esfera, podrían moverse en cualquier dirección sin ningún mecanismo de dirección. Ezequiel 1:22-28. Ahora en las cabezas de los seres vivos había algo así como un firmamento, como el impresionante brillo del cristal extendido sobre tus cabezas. Bajo el firmamento, sus alas se extendieron directamente, uno hacia el otro.
Cada uno también tenía 2 alas cubriendo su cuerpo de un lado y el otro. Y también escuché el sonido de sus alas, como el sonido de abundantes aguas a medida que avanzaban, como la voz del Todopoderoso. Una multitud suena como el sonido de un campamento del ejército. Cada vez que se detenían, sus alas bajaban, y una voz venía de arriba del firmamento que estaba en sus cabezas. Cada vez que se detuvieron, sus alas bajaban. Ahora sobre el firmamento que estaba en tus cabezas, había algo similar a un trono, como la aparición de la piscina de lápiz, y sobre lo que parecía un trono alto, había una figura con la apariencia de un hombre. Entonces noté a partir de la apariencia de tu cintura hacia arriba, algo como el metal brillante. Eso parecía fuego en todas partes dentro de él. Y la apariencia de tu cintura hacia abajo, vi algo como el fuego, y hubo un brillo a su alrededor, como la aparición del arco iris en las nubes en un día lluvioso. Tal era la apariencia de brillo alrededor. Tal fue la apariencia de similitud de la gloria del Señor. Y cuando lo vi, me caí con la cara en la tierra y escuché una voz hablando. Finalmente, Ezequiel vio la cámara en el cielo e intenté describir los vislumbres y los sonidos de la criatura. Entonces notó un trono ocupado por alguien con la apariencia de un hombre. Ezequiel señaló que la entidad sentada en el trono se parecía a un humano, pero era más como llamas que la materia física. Solo imagina la gloria y el esplendor que estaba allí. Entonces Ezequiel vio un arco iris alrededor del trono de Dios. Dios le dio a Noa el arco iris de la promesa después de la inundación. John vio el arco iris antes de la tormenta. Ezequiel fue testigo de un arco iris en la tormenta, que simbolizaba la promesa del pacto de Dios y el poder divino. El mensaje transmitido trata sobre el magnífico poder de Dios. Estaba consolando a Ezequiel, asegurándole que él tiene el control y no hay nada más que sus habilidades. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios para nosotros? No hay problema ni dificultad nos enfrentamos. Está más allá del poder de Dios hacer algo al respecto. Es posible que no podamos lidiar con eso, pero Dios puede. No tenemos que preguntarnos por qué cayó Ezequiel. Fue expuesto a la gloria de Dios, la manifestación externa de su presencia divina. Cuando alguien experimenta magnificencia y la grandeza del Señor, la única respuesta natural es postrarse en reverencia. Durante los tiempos desafiantes del ministerio de Ezequiel, Dios le recordó una visión para tranquilizarle que todavía tenía el control de su trono en el cielo. A pesar de estar lejos de Jerusalén, sabía que Dios estaba con él. Del mismo modo, los creyentes de hoy pueden sentir que están en el exilio en esta era. En el mundo de hoy hay un aumento en el mal y el comportamiento inmoral. Incluso las personas que asisten a la iglesia pueden negarse a aceptar enseñanzas bíblicas. Sin embargo, podemos consolarnos con la descripción de Ezequiel de la magnificencia de Dios. Es posible que no veamos la rueda como él vio, pero sabemos que Dios está con nosotros, sin importar dónde estemos o por lo que estamos pasando. Él lo sabe todo y puede hacer cualquier cosa. Más que eso, nos ha dado su Espíritu Santo para ser nuestro ayudante. Debemos tener estas verdades en mente y seguir siendo firmes en nuestra fe en ellas. Durante estos tiempos desafiantes, hasta el día en que estamos llamados a unirnos a Él en el cielo, puede ser un desafío ver lo que Ezequiel vio o expresó en este tramo. La descripción llena de ojos era como John describió a los querubines. Apocalipsis 4:6, Nueva Versión Internacional. Antes del trono había algo similar a un mar de vidrio, como cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivos cubiertos de ojos, tanto delanteros como detrás. El sentimiento es de excelente conocimiento e inteligencia. Las 4 ruedas y su funcionamiento se movieron juntos con los 4 querubines mientras giraban. Estaban vinculados de esa manera que Ezequiel podía escribir. Los espíritus de los seres vivos estaban sobre las ruedas.
El Ofanim también se mencionó de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel tenía la intención de entender que el auto de Dios o el trono del automóvil estaba en movimiento. La imagen se ve extraña para el lector moderno, pero debe recordarse que esta es una experiencia visionaria. Las características surrealistas pueden sobrecargar el realismo. En las secciones, el trono de Dios se coloca sobre ruedas, Ofanim, y luego se empuja por 4 ángeles. Hay ruedas dentro de las ruedas cruzadas con el efecto que el trono puede moverse en cualquier dirección sin tener que girar. Los Ofanim fueron un punto de fascinación para muchos, y más tarde, los escritores apocalípticos judíos les dieron su propia vida. Las ruedas fueron finalmente reconocidas como un tipo separado de ángel conocido como Ofanim. ¿Por qué algunos se refieren a Ofanim como ángeles? No hay una sola mención de los Ofanim en las escrituras como criaturas angelicales. Pero los escritores de apócrifos judíos los etiquetaron como una clase de ángel y los enumeraron en su jerarquía de ángeles, junto con los serafines y los querubines, debido a la similitud de la vida única de los Ofanim, su poder sobrenatural y su proximidad al trono de Dios, sin mencionar a la multitud de ojos. Si los Ofanim son seres realmente angelicales o simplemente un mecanismo divinamente mejorado, el transporte multidimensional no importa. Lo que importa es la función de los Ofanim. Al mostrar la gloria de Dios a Ezequiel y a cada creyente que una vez leería su cuenta y obtendría una visión renovada del reinado de Dios. ¿Qué revelan los Ofanim sobre Dios, tanto en apariencia como en funcionamiento? Los Ofanim que aparecen en la opinión de Ezequiel demuestran la soberanía absoluta de Dios sobre todo el cosmos. Las ruedas omnidireccionales sirven como un recordatorio constante para nosotros de que el Dios al que servimos es omnipresente, es decir, puede estar en todas partes todo el tiempo. Así como el Espíritu de Dios guía a los querubines, el mismo Espíritu habita en el Optanim, y los ojos que cubren las ruedas y los querubines son simbólicos de la omnisciencia de Dios. Él lo ve todo, lo sabe todo. ¿Por qué es importante para los cristianos? ¿Conoces el reino sobrenatural? Efesios 6, 11-12, Nueva Versión Internacional. Ven toda la armadura de Dios para que puedan ser firmes contra las trampas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra los poderes y las autoridades, contra los dominadores de este mundo de la oscuridad, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. En Efesios 6:2 se nos informa que nuestra lucha no está en contra de la carne. Dios quiere que los creyentes sean conscientes del mundo más allá de lo que nuestros ojos temporales pueden ver, para que podamos, en el poderoso poder del Señor, estar preparados para enfrentar cualquier esquema que el enemigo ha reservado. El extremismo prevalece en la sociedad actual. En un extremo de la escala, hay creyentes que minimizan las partes sobrenaturales de su fe e insistir en mantener una cosmovisión naturalista, que se caracteriza por una dependencia exclusiva en las verdades de las enseñanzas doctrinales para la vida cotidiana. En el extremo opuesto del espectro están esas personas que están tan preocupados por el reino espiritual, debido a la fascinación que ejerce sobre ellos, que son de poca ayuda en la tierra. Primero debemos asegurarnos de que nuestros ojos estén abiertos para la realidad de la situación. Cuando un sirviente estaba aterrorizado por el enemigo alrededor, en 2 Reyes 6:16, el profeta le dijo al joven: «No tengas miedo. El mundo en el que vivimos no puede considerarse nuestro hogar. Hay un mundo que no podemos ver. Aún así, está lleno de conflictos para nuestra propia alma». Cuando tomamos la decisión de investigar la Biblia y buscamos la perspectiva de Dios sobre lo sobrenatural, damos un paso más al establecimiento del reino de Dios. Ezequiel claramente dirigió una visión y Dios constantemente le dio puntos de vista inusuales que lo llevaron a hablar de manera inusual, con manos y rolos vagando del cielo,
4 abominaciones cometidas en el templo, para viñedos, águilas, leones, huesos secos y fuego. Ezequiel traficó en imágenes extrañas pero memorables. Estas imágenes a menudo venían con una interpretación divina e instrucciones sobre cómo debería comunicar la palabra de Dios al pueblo. Ezequiel siguió de cerca el axioma del liderazgo de la visión. Vea claramente, muestra creativa y constantemente diga. A pesar de la respuesta de las personas, Ezequiel permaneció firme en sus convicciones y valores fundamentales. Leemos la frase, Hijo del Hombre. Esta frase se usa para Ezequiel unas 90 veces y enfatiza que es solo un mensajero del divino soberano del universo, que planeó todos los eventos que estaban a punto de suceder. Eso no se pudo evitar que se realice. Ezequiel era un comunicador hábil que alentaba a las personas a escucharlo e involucrarse con temas importantes. Él es conocido por su creatividad, a menudo incorporando materiales visuales y actuaciones dramáticas para transmitir su mensaje. Rápidamente obedeció las instrucciones del Señor, incluso cuando muchas de las acciones simbólicas que Dios lo llamó, realizarlo parecía diferente o vergonzoso. Su ministerio dinámico ganó respeto, atención y admiración de los ancianos de Judá, a pesar de los esfuerzos de Ezequiel para lanzar una visión. Para su generación escucharon, pero se negaron a actuar en función de sus palabras, lo que lo decepcionó. Luchó mucho para compartir su mensaje, pero desafortunadamente nadie actuó sobre ella. Según Dios, Ezequiel era un vigilante que fue convocado para alertar a las personas sobre un peligro potencial. Si no se arrepintieron, similar a un vigilante que ve a un ejército acercarse, él aconseja a las personas que preparen o enfrenten la destrucción. Dios se describe a Ezequiel como el que proporciona las palabras correctas. Dios es el director de este gran drama en el que Ezequiel actúa. Él es el escritor del guión que Ezequiel debería leer a la gente, y él es el autor que cierra la tela cuando la pieza termina. Un fin en forma del ejército babilónico invasor, cuando es demasiado tarde para que la gente descubra que la pieza no es simplemente una puesta en escena, el propósito de los ángeles. Primero, los ángeles hacen que la palabra de Dios se cumpla. Los ángeles son los anfitriones de la actuación de Dios. Los ángeles siguen la palabra de Dios para asegurarse de que se realice. En la Biblia, la frase «El Señor de los anfitriones lo cumplirá» a menudo se usa. Cada vez que se da una profecía notable y no puede explicarse humanamente. Los ángeles de Dios tienen la licencia para lograr cualquier cosa que salga de la boca de Dios. Los ángeles son las tropas de ataque que tratan con los oponentes. Siempre obtienen la respuesta y la victoria después de cada acto. Además, hacen el placer de Dios. Salmos 103, 20-21. Alabado al Señor, tú, tus poderosos ángeles, que obedecen tu palabra, quienes cumplen sus mandamientos. Alabado al Señor todos sus ejércitos, usted, sus siervos, que hacen su voluntad. Los ángeles están comprometidos a obedecer la orden de Dios. Entonces puedes enviarlos para lograr lo que Dios te ordenó. La palabra dice, dígale a aquellos que hacen lo correcto que todo les irá bien. Disfrutarán de los resultados de las cosas buenas que hicieron. Isaías 3:10. Además de los Ofanim, los ángeles tienen diferentes jerarquías. En general, probablemente, el grupo más grande de ángeles es lo que podemos llamar ángeles regulares. La mayoría de las veces se mencionan ángeles en la Biblia. Son estos ángeles no identificados que se están mencionando. Hablar de ángeles ordinarios parece una contradicción en términos. ¿Por qué podrían considerarse estos seres extraordinarios creados solo algo rutinario? Sin embargo, en cierto sentido, esta designación es apropiada cuando las contrastamos con las diversas clases únicas u órdenes de ángeles que menciona la Biblia. Querubines. Los querubines son el primero de la orden angelical que aparece en las Escrituras.
aparecen poco después de la caída de Adán y Eva. Serafines, un grupo diferente de ángeles. Específicamente reconocidos son serafines. Los serafines en el idioma hebreo significa quemadores. Isaías 6 nos cuenta los serafines. Miguel, otro poste angelical, arcángel. La posición ocupada por un solo ángel en el registro bíblico. La palabra arcángel significa jefe, por lo que este ángel es el más prominente de todos los santos ángeles. El nombre del arcángel es Miguel. El significado de Miguel es ¿quién es como Dios? Cada vez que escuchas ese nombre, estás escuchando una pregunta. ¿Quién es como Dios? Gabriel. Otro ángel cuyo nombre se da claramente en las Escrituras, además de Lucifer, es Gabriel. Gabriel significa fuerte ante Dios. Gabriel vive según su nombre porque realmente hace cosas poderosas. Gabriel sirve a Dios más como mensajero. En varios casos en el libro de Daniel, Gabriel parece dar grandes revelaciones sobre eventos futuros, especialmente relacionados con el reino de Dios. ¿Cuál es la relevancia de los ángeles? La siguiente pregunta es, ¿siguen siendo los ángeles relevantes? ¿Los necesitamos hoy como cristianos, llenos del poder del Espíritu Santo? Una mirada a la vida de individuos distinguibles. En la Biblia revela que todos experimentaron una comunión angelical. Casi no hay una persona prominente en las Escrituras quien no tenía una prueba física real de la comunión angelical. Dios dijo, yo, el Señor, no cambie. Entonces ustedes, descendientes de Jacob, no han sido destruidos. Malachi 3, 6. Se deduce que lo que hizo ayer lo está haciendo hoy. Hay mucho tiempo apegado a esta época cuando vivimos. Los ángeles son una parte indispensable y esencial del paquete de Dios para redimirse. La unción no puede reemplazar los servicios de los ángeles. Jesucristo nació del Espíritu Santo y tenía la unción del Espíritu Santo y sin embargo necesitaba los servicios de los ángeles. Es genial pensar que Jesús creyó en los ángeles y disfrutó de su ministerio, incluso como el Hijo del Dios Altísimo. Incluso el Señor Jesucristo necesitaba la ayuda de los ángeles incluso antes de su nacimiento. Un ángel anunció su llegada cuando apareció el peligro debido a la noticia de su nacimiento. Y el ángel habló con José para ir a Egipto con el niño Jesús, para que se cumpliera la Escritura. Aunque los ángeles son espíritus ministros importantes, podemos limitar su ministerio en nuestras vidas. El primero es la ceguera espiritual. Cuando se trata de los asuntos de Dios, debes creer antes de poder probarlo. Lo que sea que se escriba en la palabra, debe verse antes de que pueda ser poseído. Los ángeles, que son los anfitriones del cielo, están a nuestro alrededor. No dejes que el diablo lo engañe sobre la presencia de ángeles. Así como el mundo demoníaco es invisible, el mundo angelical también es invisible. Debemos saber que los ángeles pertenecen a una dimensión de la creación, expliosamente diferentes de los nuestros que apenas podemos entender. En este reino, las restricciones son diferentes de las que Dios ha puesto en el nuestro. Dios dio conocimiento y movilidad de los ángeles superiores a los de los humanos. La palabra de Dios nos dice que los ángeles, al igual que los hombres, también fueron creados por Dios. Esto implica que en un momento no existía ángel, como se ve en Colosenses 1:16. Porque en él se crearon todas las cosas en el cielo y en la tierra. Hebreos 1:14 los llama espíritus ministrantes. Los ángeles no son todos los espíritus ministros enviados para servir a los que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. El imperio de los ángeles es tan vasto como la creación de Dios. Si crees en la Biblia, creerás en tu ministerio. Cubren tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, siendo mencionado directa o indirectamente casi 300 veces. Los estudiosos bíblicos creen que los ángeles pueden estar potencialmente numerados en millones, porque Hebreos 12:22, de una innumerable compañía de ángeles. En cuanto a su número, David describió 20,000 corriendo
por los caminos del cielo de las estrellas. Incluso con su visión limitada, señala de manera impresionante. Los autos de Dios son 20 miles de miles. Podemos estar seguros de que los ángeles, incluidos los Ofanim, nunca llaman la atención sobre sí mismos, sino que atribuyen la gloria de Dios. Y presionan su mensaje sobre los oyentes como la palabra liberadora y sostenida del más alto orden. Tan glorioso como son los seres celestiales angelíticos, se vuelven opacos junto con la indescriptible gloria de residente en nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, aquí en todo el poder en el cielo. Y aquí en la tierra incluyen adoración sagrada y adoración emocional. ¿Cuáles eran las ruedas de Ezequiel 1? Ezequiel tenía una visión que retrataba la naturaleza divina de Dios a través de imágenes poderosas de movimiento y acción. Dios apareció en un trono que se parecía a un carro, y su gloria es suprema y presente en todo el universo. Como tal, toda la revelación de Dios en este punto de vista, Ezequiel, querubines, carruaje, espíritu y ruedas, enfatizar su unidad y coordinación. Aunque la visión fue aterradora, representa la magnificencia y el esplendor de Dios que apareció ante Ezequiel y los israelitas durante el cautiverio babilónico. Les recordó su santidad y poder como el Señor de toda creación. El mensaje era claro, aunque su gente estaba en el exilio y su nación estaba a punto de ser destruida, Dios todavía estaba en el trono y podía lidiar con cada situación. La lección de hoy es que Dios, a través de su maravillosa providencia, está trabajando constantemente en su propio plan, invisible en los asuntos de todas las naciones. Su plan está intrincadamente diseñado, siempre preciso y nunca tarde. Romanos 8:28, Nueva Versión Internacional. Sabemos que Dios actúa en todas las cosas para bien de los que lo aman, de los que fueron llamados según su propósito. Hay varios temas principales en el libro de Ezequiel. La soberanía de Dios. Dios controla la historia. Pase lo que pase, sus planes no se sentirán frustrados.